Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del Eco de Bobadilla, de los que estamos realizando como conmemoración del 10º aniversario de la constitución de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación. En este caso tenemos a un invitado, digamos, de los más entusiastas seguidores de la constitución, de la gestación y constitución de la entidad local autónoma, porque viene bien pertrechado de documentación que ha ido acumulando, tiene una buena hemeroteca de todo este proceso, señal de su interés por su pueblo y por el desarrollo de estos últimos años. Estoy hablando ya lo pueden ustedes ver aquí a mi lado, de Francisco Reina Hidalgo. Paco, muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, ya no. Hoy estamos haciendo una sesión maratoniana de programa, nos estamos acercando ya al mediodía. Muchas gracias por atender la invitación del Eco de Bobadilla, muchas gracias por desplazarte también hasta Bobadilla, aunque para todos nosotros siempre es un placer volver por aquí, pero bueno, con nota también el tener que restar de tu tiempo y venir hasta aquí. Vamos a hablar de nuestro pueblo, que es una cosa que nos ha gustado siempre, ¿no? Venga. Vamos a hablar de estos últimos años, de cómo han ido, y vamos a subirnos ahí al Cerro de la Cueva luego por último, y vamos a echar una mirada al horizonte a ver qué nos puede traer el futuro. ¿Cómo empezó esto? Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer la deferencia que habéis tenido conmigo para poder estar aquí participando en esta efeméride del 10º aniversario de la Constitución, bueno, de la creación del instrumento que regula la entidad local autónoma, y en fin, vaya por delante pues ese agradecimiento, ¿no? Pues me decías que cómo se gestó todo esto, sí, ¿no? ¿Cómo empieza? Bueno, pues ¿Quién levanta la mano y dice aquí hay que hacer algo? Sí, esto empieza, cuando esto empieza yo no resido en Bobadilla, yo siempre he mantenido un vínculo muy importante con Bobadilla, o sea, nunca he dejado de estar, siempre estaba al tanto de lo que ocurría en el pueblo, bien a través de la prensa local, bien a través de mis propios viajes que con frecuencia realizaba desde Castellón, y en el momento en que esto empieza a gestarse, que es allá por el 2005, en diciembre de 2005, como consecuencia de una reunión que mantienen a propuesta de un paisano de Bobadilla, una persona que, aun arrogándose en la condición de paisano, pues la verdad es que yo particularmente en aquel momento, pues era una persona que, si bien es cierto que tenía referencia respecto a su familia, su origen y tal, pero era una persona que, en fin, su ausencia en el pueblo, francamente yo no la percibía, salvo que en otros sectores de población o de otro círculo de personas, pues seguramente tuviese una incidencia importante desde el punto de vista del vínculo con Bobadilla. Yo particularmente no apreciaba ese vínculo, pero tampoco dejo de reconocer que efectivamente el vínculo existía y que era una persona que provenía de Bobadilla, y que bueno, que parece ser que fue el impulsor, el precursor, más que el impulsor, el precursor de esta aventura, que era constituir a Bobadilla Estación, pasar del estatus de pedanía de Antequera a entidad local autónoma, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se han sucedido muchos acontecimientos, que sí, hay muchas cuestiones que pueden ser objeto de análisis respecto a los fines que se pretendían, porque bueno, se ha especulado mucho, se han dicho muchas cosas, y como quiera que sea, a fecha de hoy, pues la realidad es que tenemos, pues el tema de la entidad local autónoma, pues es una realidad. O sea, Bobadilla se constituyó como entidad local autónoma, ese instrumento de creación mediante una resolución que se publicó el 18 de, creo que en marzo de 2014, y hasta ahora pues bueno, ha venido funcionando como entidad local. Podríamos decir que la idea fue un éxito, quiero decir, un éxito porque se llegó a realizar. Sí. Otra cosa es claro, cómo se hizo, cómo está o cómo puede estar en el futuro, pero lo que se pretendió se consiguió. Efectivamente, eso yo tengo que, al menos esa es mi apreciación, y me imagino que es el sentir general también. O sea, me atrevería a decir que ese sentimiento es un sentimiento colectivo y no
individualizado en mi persona. En aquel momento se abordó esto con mucho entusiasmo, con mucha perseverancia. Yo entiendo que, bueno, con aciertos y desaciertos, y en algunos casos con actitudes, pues en fin, que no eran, yo entiendo, las más acordes con lo que se pretendía. Y con esto me quiero referir a que, si bien el proyecto en principio nace como algo ambicioso, que pretendía aglutinar los diferentes grupos de población que estaban vinculados de alguna manera u otra entre ellos, con esto estoy refiriendo a la colonia Santa Ana, a Bobadilla Pueblo, y bueno, la barriada Ortiz Recio siempre la hemos considerado como una parte integrante de Bobadilla, por razones de proximidad. Quiero decir que la gente, y yo particularmente, siempre he tenido un sentimiento muy importante de proximidad. Más que como un anejo más a ser un barrio de Bobadilla, como podrían ser las Casas Nuevas o los pisos de la Renfe. Ahí está. Entonces, yo creo que ahí hubo desaciertos importantes que, lejos de aglutinar, lejos de conformar una mayoría de ambos núcleos de población en torno a la propuesta de constituirse como entidad local autónoma, pues fue todo lo contrario, ¿no? De hecho, a partir de ahí, como consecuencia de ciertas actitudes que se mantuvieron en su momento, pues no solamente estas poblaciones se integraron formando ese núcleo deseado en principio en torno a la ELA, sino que incluso se distanciaron. Quizás ese ha sido el gran fracaso. Si podemos hablar de éxitos y fracasos, el conseguir la entidad ha sido el éxito mayor, ¿no? Luego habrá otros graduables, ¿no? Pero el fracaso que en este andar se ha cosechado ha sido el no poder contar con el término antiguo de Bobadilla, es decir, con el núcleo de Bobadilla y de la colonia de Santa Ana. Claro, efectivamente. Mira, yo en cuanto al desarrollo del proceso, porque evidentemente esto nace como una idea que concita el entusiasmo de los vecinos, y además de una forma importante, vamos. Yo me atrevería a decir incluso en momentos hasta sorprendentes. Es decir, el hecho de que se convocase cualquier acto y hubiese una afluencia masiva, y en el momento incluso no solamente actos de reuniones, sino actos de concentraciones, de manifestaciones, pues la verdad es que la afluencia era cuanto menos sorprendente. La cuestión, bueno, pues hay que tener en cuenta de que este movimiento nace con una finalidad que desde luego tiene que tener un respaldo jurídico, que es el respaldo jurídico. En aquel entonces la ley lo permitía, o sea, los que fueron, o el que fue impulsor de manera decidida para este proyecto, pues conocía la norma, y en este caso era una norma, una ley de 1993 que regulaba la demarcación municipal de Andalucía. Al amparo de esa ley, pues bueno, conociendo cuáles eran los mecanismos o los elementos necesarios para poder llevar a buen puerto esta iniciativa o esta propuesta, pues bueno, se constituyó una asociación vecinal. Digo, me estoy refiriendo porque la propia ley lo exigía. Exigía que fuese una asociación de vecinos la que se dirigiera al ayuntamiento para decirle queremos llevar a cabo esto. Así es, eso era un instrumento necesario y no caprichoso, sino porque la propia ley ya establecía como requisito necesario que fuese una entidad vecinal, una asociación vecinal, la que vehiculizase todo el proceso. Evidentemente, eso en aquel momento pues estaba capitaneado por el señor Gálvez. El señor Gálvez del que habla la prensa provincial, pues cuando, fijaros que en el 2005, como germen de todo esto, pues se hizo un particular, estoy el titular del Sur, 15 del 12 de 2005, un particular promueve la segregación de Bobadilla Pueblo, Bobadilla Estación y Santa Ana. Bien. Esta persona conoce cuáles son esos instrumentos y además se crean ciertos instrumentos también, valga la redundancia, para poder llevar a cabo, vehiculizar toda esta propuesta. En aquel entonces, en el momento más primigenio del proceso, pues se crea un foro de debate. Todavía las redes sociales no habían adquirido el auge que actualmente tienen, o la diversidad. Ya eran incipientes. Ya eran incipientes. Y ese foro fue un instrumento importante de intercambio de opiniones, de pareceres, de convocatoria. Había un administrador que luego, este administrador, pues fue el alcalde pedáneo del pueblo.
eso se fue gestando hasta el punto que se parte de una situación de rechazo o de no ver el proyecto por parte del Ayuntamiento Matriz de Antequera, porque Antequera esto lo acoge con cierto recelo. De hecho, hay declaraciones del señor Ricardo Millán, a la sazón alcalde de Antequera, donde decía que bueno, que eso cómo podía ser, que cómo se podía tomar la iniciativa de una propuesta de esta envergadura sin contar con el propio alcalde del municipio. Por lo tanto, en principio ahí hubo un rechazo importante, un rechazo que luego con el tiempo se fue modulando de tal manera que yo creo que, pulsando un poco el sentir de la población, pues desde el punto de vista político, los políticos pues ya sabemos que en fin, van un poco modulando su actitud en función de cómo ven el panorama, siempre también, y aunque sea legítimo, pensando en el rédito electoral, y eso se fue modulando hasta el punto que llegamos a plantear, o se llega a plantear a nivel institucional, una consulta vecinal. La consulta vecinal que los medios de comunicación se encargan de recoger de manera importante, donde abrumadoramente el pueblo de Bobadilla Estación decide dar el sí. Bueno, una consulta vecinal evidentemente no vinculante y tal, pero que de alguna manera... Me vas a perdonar sí. un instante porque quiero supuesto, hacer un inciso. Sí. De todas las personas que participaron activamente y que ostentaron algún cargo público en este trayecto de gestación de la ELA, han sido invitados por el Eco de Bobadilla. Hemos realizado ya una entrevista que podrán ustedes ver con el anterior alcalde de Antequera, con don Ricardo Millán. Tenemos previsto realizar en un par de días la entrevista con el actual alcalde, con Manuel Barón, por supuesto con la entidad, con la presidenta de la entidad local autónoma, con Diana Ramos, y también hemos invitado a dos personas que directamente o indirectamente ha nombrado Paco Reina, como son Antonio Galvez, que fue luego fundador del partido Pava, y Antonio Montenegro, que fue alcalde pedáneo de Bobadilla en esos años cruciales. Ambos los dos han rehusado participar en este ciclo de programas. Postura totalmente respetable y tan respetable como la de aquellos que sí han decidido acudir a estas mesas, a ponerse delante de nuestras cámaras y de llevar a ustedes sus impresiones desde su mejor leal saber y entender. Dicho esto, ya que comentaban lo de la consulta vecinal fue el 17 de mayo y fue todo un éxito para las pretensiones de los que defendían la opción de conseguir una autonomía para Bobadilla Estación. Fueron 579 los vecinos que votaron y 510 dieron su apoyo a esa propuesta que se les estaba haciendo. Continúa tú, Paco. Efectivamente. Esa consulta yo entiendo que fue determinante para, desde el punto de vista político, continuar con el proceso, hasta tal punto de que, bueno, visto ya el sentir mayoritario del pueblo, pues se continuó con los demás requisitos exigidos por la ley para finalmente constituirse administrativamente como entidad local autónoma. Claro, ahí es donde en mi opinión, se produce un importante punto de inflexión, en el sentido de que lo que en principio se concibe como algo que participa mayoritariamente el pueblo, luego es alguien quien personifica ese proyecto, y entonces es lo que nos lleva a pensar, bueno, esto es fruto de un sentimiento colectivo que ha sido capaz de llevarlo hasta el final, o ha sido fruto de alguien que ha de alguna manera a lo mejor puede sentar o se ha servido legítimamente de un colectivo que albergaba el propósito de finalmente verse constituido, y que luego, cuando ya se han sentado las bases, se ha personificado en alguien que, contando con medios, porque claro, digo contando con medios porque cuando se constituye la asociación vecinal, acto seguido y bajo el argumento de participar directamente en el corazón de donde se toman las decisiones, que es el Ayuntamiento de Antequera, yo entiendo que es legítimo, pues se plantea la oportunidad
la oportunidad, no la necesidad desde el punto de vista de exigencia de lo que la ley requiere para que finalmente se plantea la constitución de un partido político. No, vamos por partes. Sí. Esa personificación en una única persona del colectivo, estamos hablando de la figura del líder, ¿no? Sí, porque la mayoría de los movimientos sociales que han triunfado a lo largo de la historia han sido porque han tenido un líder poderoso, un líder potente que ha sabido convencer al colectivo humano de unas propuestas, y ha cogido la bandera y ha dicho: seguidme, que yo voy a ser el primero para defender estos intereses que nos competen a todos. ¿Puede ser eso? O puede haber unos intereses personales, porque me parece entender de tus palabras que pudiera haber otros intereses personales. Yo sobre eso es una cuestión interesante. Vamos a ver, cuando digo que se personifica y además se lleva a efecto con un despliegue de medios particulares, porque quiero decir, esto puede nacer con un líder que ha sido capaz de concitar el entusiasmo de toda una población y hacer un despliegue de medios donde participan en la conformación de esos medios el propio colectivo, de tal manera que hacen más suyo todavía el proyecto. Pero claro, cuando esos medios parten, y ojo, estoy hablando de medios muy importantes, medios muy importantes, y no son apreciaciones gratuitas mías. Cuando digo pues medios importantes, pues poner un periódico en marcha, poner una oficina permanente con una persona asalariada, no sé si en su momento dada de alta y tal, tampoco, en fin, no creo que sea una cuestión relevante, pero es una realidad innegable y que estaba ahí. Por tanto, asalariada, bueno, o con contraprestación, quiero decir, económica, pero económicamente. ¿De dónde salía? Cuando estoy refiriendo, claro, eso sale de quien lo ha dicho sin ningún tipo, vamos, que yo entiendo que tampoco representa una ilegalidad, a lo mejor ni siquiera una ilicitud. Es decir, yo he participado en múltiples reuniones donde esta persona, que entiendo yo que personifica, que en este caso es el señor Antonio Gálvez Olmedo, donde él dice que este proceso le ha costado más de 500.000 o casi 600.000 euros. Le ha costado este proceso. Bien, quiero decir, eso puede ser fruto pues de un sentimiento de pertenencia o de un empecinamiento, decir, oye, yo soy el precursor de este proyecto, yo tengo capacidad para llevarlo adelante y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Incluso sacrificando, bueno, o sin sacrificar, pues una parte de mi patrimonio personal. Yo no estoy inventando aquí nada, ni yo estoy hablando de oídas, estoy hablando de datos objetivos. Claro, ¿dónde veo yo el problema? Porque, ojo, ahí en torno a él también hay una serie de gente que participan de esa dinámica. Yo entiendo que sería un sentimiento colectivo de llevarlo a buen puerto, incluso con otras miras a futuro, independientemente de lo que la ley posibilita o impide, pero que a lo mejor el sentimiento de más cohesión social en torno a la ELA y tal, si hubiese habido esa participación donde los propios vecinos hubiesen tenido que incluso llegar al punto de sufragar ciertas cuestiones, pues seguramente a lo mejor habría un sentimiento más de pertenencia o de concepción como instrumento adecuado de autoorganización la propia entidad local autónoma. Ese es mi parecer, yo no sé si es correcto o no correcto, pero esa es mi impresión, y también lo baso un poco en los resultados, ¿no? Que si lo que tenemos ahora, que en todo caso si tenemos que o me dan la oportunidad, pues lo podemos hablar, ¿no? Bueno, ¿te parece? Aparte de estos recursos económicos que este particular, este señor Antonio Gálvez, pone para el desarrollo del proyecto, se da un paso más y se constituye un partido político. Efectivamente, se constituye un partido político que... ¿Era necesario ese partido? ¿O podría haberse conseguido? Yo en su momento me acuerdo que escribí un artículo extenso, muy extenso, del cual me lo reprocharon bastante. Y me lo reprocharon porque iba en el sentido crítico de no mezclar lo que era la asociación vecinal de la que yo formaba parte desde un principio,
De hecho, tengo mi carnet por ahí, si tengo el número 2 o el número 3. Una asociación vecinal donde entiendo que confluíamos gente de diferente concepción ideológica o de diferente... Claro, y como puede ser una asociación vecinal, evidentemente, desposeída pues de esas pretensiones políticas y tal. Claro, al hacer ya el partido... La cosa, ojo, que no lo digo que no sea legítimo constituir un partido. Oye, si tienes medios, tienes capacidad, la ley te lo permite, sigues el trámite, los requisitos legales, los requisitos, no hay ningún impedimento. Posiblemente el hecho de estar en Antequera, porque claro, una vez que se constituye el partido político, se hace este despliego tan importante de medios, además un partido político del que se dice que tiene vocación más amplia de lo que es Bobadilla Estación. Es decir, ese partido político nace con una proyección mayor. Y que engancha. Mayor. Claro, engancha. Y que engancha, lo digo porque él se presenta por primera vez a las elecciones de 2007 y consigue representación. Y consigue 1.304 votos. Si en Bobadilla el censo estaba de votantes en torno a los 600, evidentemente fue más del doble. O sea, claro, que aquí hubo personas que votaron quizá de Bobadilla, quizá de Antequera, quizá de Cartaojal, quizá de La Joya, de Los Nogales, en fin, de los anejos o de los barrios de Antequera. El éxito fue para un partido que se acaba de constituir un año antes, porque se constituyó el 15 de febrero de 2006, las elecciones fueron en 2007, pues consiguió un concejal el 6,29% de los votos. Desde luego fue un éxito. Totalmente. O sea, tan exitoso como luego después el resultado que obtuvo. Quiero decir, esto con el tiempo se fue diluyendo. Es verdad, se concitó el entusiasmo de una parte importante de la población de Bobadilla Estación, y no solamente eso, sino de Antequera, porque si no difícilmente, como bien acabas de decir, hubiese podido obtener ese resultado. Claro, eso fue muy efímero. Digo, fue muy efímero, seguramente tuvo la virtualidad que en principio sus mentores o sus precursores le atribuían, de participar directamente en el seno del ayuntamiento, participar sin perder de vista lo que era el proyecto estrella, que era llevar a buen puerto la entidad local autónoma. A partir de ahí, bueno, pues hubo idas y venidas, lo que en principio era una cuestión de confrontación con un partido político, al poco tiempo ya era una cuestión de cierta afinidad con el propósito de llevar ciertas cuestiones adelante, o posiblemente pensando en temas de rédito electoral. Quiero decir, la verdad es que eso está documentado, y donde en principio pues había una situación de confrontación, donde se abogaba ya por entender la entidad local autónoma como un paso previo hacia una posible segregación total, pues eso ya también se fue diluyendo. O sea, ya decía, no, mire usted, es que nosotros, o sea, si en principio decía, es que estamos en contra de Antequera, es que no tenemos nada que ver con Antequera, que ese discurso maximalista luego se fue diluyendo, dando paso a otro discurso más suave, que yo entiendo que tenía que haber sido el desde un principio, aunque es verdad que ciertas cosas a veces se entienden, ¿no? De que pueda pues el ímpetu o maximizar ciertas cosas, eso es entendible, ¿no? Y luego pues con el transcurso del tiempo la realidad pues te va poniendo en el sitio y tienes que ir modulando lo que un día de manera exaltada dices, incluso a lo mejor hasta creyéndotelo, pero luego reflexionas y dices, bueno, pues mire usted, ¿cómo podemos decir que es verdad que tenemos Bobadilla? Y eso no nos hartamos de decirlo. Bobadilla tiene unas peculiaridades muy propias como municipio, como un ente poblacional con unas peculiaridades que yo me atrevo a afirmar que traen causa precisamente en el ferrocarril. Dicho sea de paso, uno de los requisitos era establecer una memoria para presentar en la Junta de Andalucía la petición de entidad local autónoma. Había que preparar una memoria que la preparaba el Ayuntamiento de Antequera y que la personificó en Antonio Gálvez, que fue, bueno, hemos estado diciendo que consiguió un concejal. Ese concejal fue Antonio Gálvez por el Pava. Sí. Bueno, Antonio fue el que realizó esa memoria, y ahí en esa memoria se habla de las características geográficas, históricas, patrimoniales, económicas ligadas a la historia del ferrocarril, ser un cruce de camino, y era el núcleo fundamental
para determinar que Bobadilla Estación cumplía los requisitos para constituirse en entidad local autónoma. Efectivamente. Eso con arreglo a lo que establecía la ley de demarcación, la ley reguladora de la demarcación municipal de Andalucía, esa ley de 1993, pues exigía dentro de la documentación necesaria una memoria histórica y una memoria económica, como muy bien has descrito. Esa memoria, la memoria económica no tuve la oportunidad de tener acceso. La memoria histórica he tenido la oportunidad porque se ha visibilizado a posteriori como consecuencia de un libro que escribió este hombre, el señor Antonio Gálvez, un libro que creo que se lo titulaba Cuestión de Fe, el maquinista, que era el nick, se dice nick, ¿no?, lo de los foros, sí. El nick que utilizaba en este foro al que hacía referencia al principio. Y en ese libro yo creo que es un compendio precisamente de la memoria histórica que se presenta como documentación perceptible para conformar el expediente de la entidad local autónoma. Pues bien, yo en ese libro, que se dice muchas cosas y que son datos objetivos en algunos casos, pero en algunos otros yo creo que confunden, que no son fieles a la realidad. No son fieles. O sea, una cosa es que nosotros tengamos el sentimiento de nuestros antecedentes históricos y otra cosa es presentarlos con elementos que no se corresponden con la realidad. Y en este caso la realidad es que lo del ayuntamiento propio, lo que le he oído decir al que en aquel entonces era el alcalde pedáneo de Bobadilla Pueblo, el pueblo era Bobadilla Estación no existía como tal. Bobadilla Estación es producto de un poblado ferroviario. Los que hemos tenido la inquietud de buscar antecedentes y buscar antecedentes históricos, pues más o menos hemos encontrado el hilo de lo que finalmente, o sea, de todo el proceso que finalmente pues condujo a lo que Bobadilla Estación fue y a lo que Bobadilla Estación a fecha de hoy es. Y desde luego es incuestionable que a lo que hoy es Bobadilla Estación en buena medida se lo debe al ferrocarril, en toda su dimensión, ¿no? Tanto en la época más quiero decir, más dura, un poco utilicemos ese término del ferrocarril, porque si buscamos prensa local de aquel entonces, prensa muy específica, podemos, de hecho yo tengo prensa de ese tipo, donde se pone de manifiesto y se describen unas condiciones paupérrimas en torno a los ferroviarios. Evidentemente eso es una cuestión, digo paupérrimas desde condiciones de vida, ¿no?, de cómo vivían los ferroviarios en aquel entonces, y es algo que es un dato objetivo que está ahí, ¿no? Y lo más importante de todo, el auge que tiene luego el ferrocarril y cómo se conforma en Bobadilla Estación. Tuvimos la suerte de conformar una infraestructura que dio lugar a que Bobadilla tuviese la oportunidad de representar esa estación, una ventana al mundo, donde los niños, los zagales, la gente de aquel entonces, pues teníamos un contacto que otras poblaciones de mayor dimensión o menor dimensión no tenían esa oportunidad. Y se notaba. Ese contacto se notaba incluso en la propia forma de hablar, en la propia forma de concebir las cosas. Es decir, ese escaparate que nos permitía tener contacto, evidentemente un contacto efímero, un contacto de tránsito, pero como quiera que sea, era un contacto. Sí. Y no tan efímero como puede ser hoy el tema de transporte, porque en aquel entonces, tal como estaba configurado el ferrocarril o como estaban configuradas las comunicaciones, permitía que gente que viajaban pues tuviesen que permanecer, en algunos casos, como en Bobadilla, no solamente una hora o dos, sino días. Y eso para eso estaba la fonda. Claro, para eso estaba Bartolo, para eso estaba la fonda, para eso estaba ese magnífico restaurante. Bien, y eso un poco hablando un poco de nuestros antecedentes y tal, ¿no? Entonces, Paco, si sin el Pava se hubiera conseguido. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. A lo mejor, yo tengo la duda. Yo no le resto importancia al argumento de los que en su día decían que era un instrumento útil, adecuado, para garantizar que el proceso finalmente llegase a buen fin. Yo no me atrevería a ser muy contundente en el sentido de decir que igualmente se podría haber conseguido, ¿no? Quiero decir, lo que sí que tengo claro es que si no hay ese despliegue de medios, no sé hasta qué punto, por las cuestiones que luego sucedieron, por los encontronazos, por esa división que se creó, ese malestar que se generó en el pueblo de confrontación,
si no hubiese sido por ese empecinamiento donde los medios prevalecían a los sentimientos, francamente tengo alguna duda al respecto de que Bobadilla finalmente se hubiese constituido como entidad local autónoma. Tengo duda. El Pava, por cerrar este capítulo, fue decayendo desde ese éxito inicial de 2007 con 1.304 votos. En 2011, solo 4 años después, ya se vio reducido a 884. Ahí en ese tiempo había estado Antonio Gálvez como concejal en el Ayuntamiento de Antequera. Quizá interpreto yo que en algunos municipios verían como que ese concejal estaba al servicio de la causa de Bobadilla Estación y no al de otro barrio o de otro anejo, y eso pudo hacer que bajara. Pero a mí lo que me sorprende es que se consigue la entidad local en 2014, y es en las elecciones de 2015 cuando baja a 485, es decir, de 884 a 485, prácticamente la mitad de votos. Y ya en 2019 pues tuvo una presencia, podríamos decir, casi residual de 182, residual en el Ayuntamiento de Antequera, evidentemente. En Bobadilla no, porque continuaba todavía con una parte importante de apoyos, ¿no? Y en 2023 pues se diluye porque que las personas que siguen ahí militando en el partido participan con el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del año pasado, de mayo de 2023, con lo cual, pues bueno, aunque el partido siga existiendo, la verdad que ahora mismo, en estos momentos, pues su potestad parece prácticamente irrelevante. ¿A qué se puede deber este declive en el apoyo popular al Pava? Bueno, yo creo que lo has dicho. Quiero decir, cuando esto nace con la idea de que sirva como instrumento para el tema de la entidad local autónoma, pero no obstante se proyecta en otras pedanías pues como un instrumento. De hecho, el propio nombre, Partido de la Aneja y Barriada de Antequera, pues tiene como finalidad pues atender las necesidades de este tipo de estos núcleos de población, ¿no? Claro, cuando se ve que eso no tiene virtualidad práctica, de que eso no tiene la capacidad de cambiar la situación de estos núcleos poblacionales, pues evidentemente va diluyendo o va decayendo ese entusiasmo que en principio había suscitado entre estos núcleos de población y la propia Antequera. Yo entiendo que, y concluyo un poco sobre este particular, que el ideario que propugnaba era un ideario en principio atrayente. O sea, tú eres la voz, tú decides, un partido. De hecho, yo tengo por ahí los estatutos, ¿no? Y así lo dicen. Lo que pasa es que luego en la práctica, pues bueno, en la práctica parece que la cosa no era así. Yo entiendo que la gente no somos tontas, la gente pues se percata de las cosas, y a partir de ahí yo me imagino que junto con esto y otras cosas más, pues fue lo que finalmente hizo que esto fuese diluyéndose hasta el punto de, como tú bien has dicho, pues a la fecha de hoy pues sea una cuestión meramente testimonial o residual, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, no ha habido capacidad desde el punto de vista de mantener una estructura como partido a nivel de medios, con lo que son los grandes partidos políticos, porque claro, para eso lo que en principio se invertía mucho en esto, pues mantenerlo a futuro sin tener una base importante de afiliados o de subvenciones que lo sustente y que sea solamente o de cargos públicos, que también te generan unos recursos por parte de la administración. Entonces, pues, claro, eso estaba abocado a lo que finalmente ha pasado. Sí. Cerremos el caso del Pava. ¿Cómo tú que has analizado también todo este periplo, cómo has visto la actuación de los otros partidos intervinientes? Fundamentalmente el Partido Popular y el PSOE. Primero el PSOE como
partido gobernante en el ayuntamiento cuando se estaba gestando este movimiento. ¿Cómo has visto tú, cómo percibes la actitud del Partido Socialista? Sí. Yo en principio, lo que he dicho al inicio de la entrevista, el Partido Socialista acoge este proyecto pues con cierta cautela, por no decir rechazo. Venía del trauma de Villanueva de la Concepción, que había supuesto dice, bueno, aquí nosotros no vamos a fragmentar Antequera, claro, evidentemente eso podría ser entendible, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, visto que había quiero decir, que había en torno a la propuesta, había un apoyo importante, pues fueron de alguna manera modulando su posición hasta el punto de que propiciaron de que las cosas finalmente fuesen por los derroteros que fuesen. Yo creo que la votación de la consulta vecinal fue determinante. En 2009, si de un censo de 579, 510 te dicen, oiga, queremos ir por aquí, claro, lo tiene bastante difícil porque las personas de Bobadilla eran votantes también del Partido Socialista. Efectivamente. Es verdad que en aquel entonces, si creo recordar, y no creo que me equivoque, en aquel entonces el Partido Popular, que estaba en la oposición, se acogió al proyecto y desde el primer momento lo estuvo apoyando, de la misma manera que también Izquierda Unida, que formaba parte del consistorio del Ayuntamiento de Antequera. De hecho, luego con posterioridad formaron un gobierno de coalición. Izquierda Unida, en la última etapa de Millán estaban en coalición. Se rompió. Parece ser que por cuestiones urbanísticas, por el PGOU, efectivamente, aunque cuando hay próximas unas elecciones, cualquier motivo es bastante para provocar esto. Que son estrategias electorales. De eso quería yo también dar una pincelada. Termino con Izquierda Unida. En principio no acaba de verlo bien del todo. De hecho, en la asamblea constituyente de la asociación vecinal, que se produce en enero de 2006, Izquierda Unida, si bien está a favor de que se constituya esa asociación de vecinos, pues considera que no era más importante, sino que era importante potenciar el tema de las juntas de distrito, que las juntas de distrito se les dotasen de mayores elementos para poder incidir en sus diferentes ámbitos territoriales, y esa era la posición. Evidentemente, luego, con el transcurso del tiempo, pues Izquierda Unida vio que el pueblo lo que quería era constituirse como entidad local autónoma, y en ese sentido pues apoyó y estuvo en todo momento dando cobertura a ese proyecto. Respecto al tema urbanístico, que es un tema muy importante, porque de la buena ordenación del territorio depende en el que las cosas vayan de una manera u otra. Es verdad que si analizamos, yo lo estuve analizando a raíz de esos documentos que habéis dicho, que no sé quién decía por ahí, que forman esa pequeña hemeroteca que tengo de todo este proceso. Es verdad que sale a relucir por el propio Pava y por el propio precursor cuestiones, es un hilo conductor importante, ¿no? Lo que se pretende desde el punto de vista urbanístico en Bobadilla, hasta el punto de que se hacen una serie de propuestas para que se incluyan en el Plan General de Ordenación Urbana de Antequera, con el propósito de propiciar el crecimiento de Bobadilla hacia una determinada zona y además proveer a Bobadilla de un suelo dotacional de calificación industrial para que tuviese la virtualidad de atraer una cierta industria de baja densidad y tal. Que ahora vendría muy bien para el Puerto Seco. Eso se pone de manifiesto y induce a pensar, bueno, que ahí había también, pues, un interés desde el punto de vista urbanístico de que esto saliese adelante, porque había un proyecto muy ambicioso. Y claro, yo de los artículos que se han publicado a lo largo de todo este tiempo, pues es algo que se pone de manifiesto, ¿no? Es un proyecto que no salió adelante, y yo entiendo que no salía adelante porque no podía salir adelante. Entonces era un proyecto muy ambicioso y era unir Bobadilla Estación, tener el crecimiento de tal manera que pudiese unirse con la barriada Ortiz Recio, y entonces en esa franja de terreno, que incluso se produjo la compraventa de esos terrenos a un precio bastante importante, pues ahí había un proyecto de construcción de más de 300 viviendas.
Un proyecto muy ambicioso, evidentemente un proyecto que se alimentaba con la idea de que el puerto seco, que en aquel momento pues también se estaba gestando y también había cogido ya una senda importante, pues se entendía que eso podía propiciar el hecho de que, claro, Bahía Estación, 300 viviendas, francamente demanda para eso no existía, sino es que había otros elementos que servían de atractivo para que el crecimiento del pueblo viniese como consecuencia de esos proyectos importantes de Puerto Seco y a cualquier otro que pudiese venir de la mano de la industria que se pudiese crear. Estaba el proyecto del anillo ferroviario que costó su dinero, que se invirtió bastante porque costó mucho dinero cambiar la subestación eléctrica de sitio y la nave que tenemos ahí criando malva. Esperemos que en algún momento pues pueda servir para algo. Efectivamente, eso lamentándolo mucho. Sí, perdona, José. No, termina. No, decía que efectivamente yo creo que esa nave se abordó desde luego representando un coste importante de las arcas públicas y lamentablemente ahí está muerta de risa, hablando en términos coloquiales, ¿no? Llena de malva, como tú bien dices. De hecho, ahora ya ni siquiera sé si mantienen por el coste que representaba la cuestión de la vigilancia, de la seguridad, que francamente desconozco, ¿no? Pero desde luego lo que sí que está claro que hay un despropósito y que ciertamente, como tú bien has apuntado, esa nave estaba ligada a un proyecto interesante de un anillo de prueba donde pues desgraciadamente finalmente no salió, incluso estando bastante avanzado el tema de su financiación, porque eso venía financiado por los fondos FEDER, de los fondos de la Unión Europea, los fondos de desarrollo regional. Y se nos fue. Es verdad que ahí participaron, los que somos de aquí de Bobadilla, pues no lo veíamos con muy buenos ojos. Hubo una contestación importante de núcleos poblacionales que consideraban que le podía perjudicar, como es el caso de Humilladero. Los propios antequeranos, con el tema de la Vega, consideraban que representaba un impacto territorial importante. Yo a fecha de hoy, en fin, tengo serias dudas. Como la AVE de Granada. Como la AVE de Granada. Como la AVE de Málaga, supuesto para Bobadilla. Evidentemente, ¿qué te parece el mamotreto esos de viaductos? Y si hay alguien que pueda sentirse aquí perjudicado con todas las obras ferroviarias, son los de Bobadilla. Claro. Bobadilla Pueblo, que se han quedado dentro de un triángulo totalmente cerrado. Por las vías. Por viaductos totalmente el pueblo encerrado. Sí, eso bueno. Y el Partido Popular, que dices que quizá como oposición a la postura del PSOE por aquello de llevar la contraria o porque estaba bien convencido de que el convertirse en entidad local autónoma eso sería un beneficio para sus vecinos y sus votantes. Hombre, yo pienso que en política se busca la oportunidad y a veces se da el oportunismo, ¿no? Claro. Y claro, cuando tú tienes desde el punto de vista político, haces un análisis de una población que está muy proclive a llevar adelante un proyecto, pues evidentemente de forma razonable se entiende de que puedan abrazar ese proyecto, siempre y cuando que ese proyecto no represente un contratiempo importante para el ayuntamiento matriz, en este caso para el ayuntamiento de Antequera. Con esto que quiero decir, que si realmente existe un sentimiento mayoritario de los antequeranos, decir, oye, nosotros no podemos desmembrarnos de un anejo que... Si ese sentir existe, entonces ahí habría que ponderar circunstancias, decir, oye, ¿dónde tengo más rédito aquí apoyando esta propuesta o manteniendo un sentimiento del ayuntamiento matriz que se ha manifestado en contra de... El tema político es complicado. Si vamos a los resultados electorales de los últimos años, claramente el Partido Popular optó por la opción ganadora, porque son 4 mayorías absolutas las que está cosechando desde entonces, tanto en Antequera como en Bobadilla. O sea
no le fue, parece que no le fue mal. Sí, no, las cosas son lo que son, no lo que las partes a veces decimos que son. Evidentemente, si la gente ha optado por respaldar a un partido que considera que le puede traer progreso, que le puede traer tal, pues oye, la gente, aquí decimos el pueblo es sabio, aunque a veces no. Algunos digamos que no es tan sabio. Algunas veces dice uno, vaya, efectivamente, qué decisiones toma. Pero bueno, la sabiduría, ¿no? Claro, la realidad es la que es y el pueblo lo ha votado, porque el pueblo lo ha decidido. Paco, vamos a analizando muchos temas que evidentemente ya se lo he comentado yo a Pepín Campaña, merecen monográfico, porque queremos abarcar un periodo muy grande de tiempo y además muy denso en acontecimientos, ¿no? Vamos a ir un poco más adelante y un poco más rápido. 10 años de ELA. ¿Cómo, ahora que estás tú ya más próximo, cómo has vivido estos 10 años? ¿Le das un aprobado, un suficiente, un notable? ¿Va mejor? ¿Es bueno? ¿Va bien encaminado el pueblo? Esa pregunta es una pregunta muy importante. Yo, si tuviese que pronunciarme en el sentido que interesa, yo le daría un aprobado. Sí. Otra cosa distinta es que pueda estar en desacuerdo de ciertas cuestiones que entiendo que deberían haberse abordado. Soy consciente de que hay un segmento de gente, en aquel entonces ya lo había, de los que dicen, es que es muy fácil criticar, es muy fácil tal. Hay algunos que no hacen, pero critican, y lo hacen desde una posición destructiva, es decir, merman un poco el legítimo derecho, y más en mi caso, que me siento plenamente de Bobadilla por razones obvias. Es decir, no hay que estar directamente haciendo cosas para estar excluido de la participación, es decir, tenemos el legítimo derecho a participar. Cuando digo que les doy un aprobado, pero entiendo de que hay cuestiones importantes que no se han abordado como debieran. Y me explico. Bobadilla tiene un potencial importante por su proximidad al Puerto Seco, por su propia infraestructura, o sea, tiene un potencial importante. Entonces yo entiendo que el tema de la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico es importante. Y el planeamiento urbanístico no se relega al hecho de arreglar una calle u otra, que me parece bien, a mí me parece bien. Digamos que entre las competencias que se han transferido a la entidad local autónoma no figura el claro, ahí es donde iba. Vamos a ver, efectivamente el instrumento... Eso sigue siendo una potestad de Antequera. Totalmente. Poco la ELA puede hacer valer su voz. Ahí es donde iba. Efectivamente, las competencias son las que vienen reguladas en el instrumento de creación de la entidad local autónoma. Ahí vienen relacionadas las competencias, y esas competencias no representan un número clausus. Esas son unas competencias abiertas a otras que, sin específicamente estar o figurar en el instrumento, se pueden delegar. Claro, ¿de qué depende de que determinadas competencias se pueden delegar o qué áreas se pueden delegar? Dependen, en mi opinión particular, de la capacidad de propuesta que tú tengas para que el proyecto se vea y salga adelante. ¿Con esto qué quiero decir? Claro que tú no tienes capacidad para hacer un desarrollo urbanístico, porque es Antequera quien le compete eso, pero eso no te resta el hecho de que tú puedas proponer, cuando se está tramitando cualquier instrumento de planeamiento urbanístico, estar ahí y haciendo propuestas, porque en urbanismo, que es un tema muy complejo, el tema, y lo digo porque con cierto conocimiento de causa, porque me toca que hacer bastante informes jurídicos en temas de urbanísticos, tanto en el Ayuntamiento de Humilladero y en mayor medida en el Ayuntamiento del Saucejo, en los que estoy como abogado externo. Con esto quiero decir que, siendo un tema complejo, la ordenación del territorio es muy importante para un pueblo, muy importante. De la misma manera que es importante utilizar los instrumentos de gestión urbanística. O sea, una cosa es el planeamiento urbanístico y otra cosa los instrumentos de gestión.
Y luego, dentro de lo que nosotros tenemos como planeamiento urbanístico en Bobadilla, utilizando esos instrumentos de gestión urbanística, se pueden hacer muchas cosas. O se pueden hacer cosas. Claro, y en eso es lo que yo entiendo que hay que dedicar un tiempo. Y que no lo veo yo. Y concluyo. O sea, que en Bobadilla hemos tenido un auge importante en asuntos de carácter lúdico, festero, que a mí me parece estupendo. O sea, vamos, yo... de fiesta estamos servidos. Yo entiendo que ahí no sería un aprobado, sino que sería un sobresaliente. Sería un sobresaliente, que es el tema. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estoy dándole esa calificación sin desmerecer lo que eso representa, porque evidentemente el tema lúdico, el tema de la fiesta es muy importante. Solo se vive una vez. Claro. No vamos a estar solo padeciendo y trabajando. Claro, de la misma manera que es importante, pues no solamente determinados actos festivos y tal, sino, pues yo qué sé. Pues, tiene un componente cultural también. Un componente cultural muy importante. Pues yo me vanaglorio mucho de que el Viernes de Dolores tenga esa exquisitez, esa virtualidad que tiene desde el punto de vista plástico, ¿no? Se dice. Es muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. También de la misma manera que el hecho de que Bobadilla sea un referente desde el punto de vista de lo que es el arte sacro, me estoy refiriendo a la exposición de arte cofrade, eso es importante. Para mí también sería más importante de que, ya que se hace ese despliegue de medios y se ha conseguido un nivel importante edición tras edición, sí que echarían falta decir, bueno, si esto es un referente, que no se quede en el hecho del día en sí de esa celebración, del día en sí o de los días que se celebra este evento de la Expo Cofrade, sino que a lo mejor hubiese tenido también la virtualidad de decir, oye, pues dado que estamos siendo un referente en esto, pues no sé, a ver si somos capaces de que venga aquí algún taller de arte sacro, de no sé qué, porque eso no sería ya solamente el día que tiene una virtualidad importante desde el punto de vista económico y de gente que viene al pueblo de Bobadilla, y evidentemente de la cuestión de hostelería o de los bares que tenemos en el pueblo, que obviamente pues uno se congratula de que puedan tener la oportunidad de hacer caja, claro, como consecuencia de ese evento, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que estoy porque hubiese más capacidad a la hora de formular propuestas que tuviesen la virtualidad de a futuro generar empleo, de que la gente pudiese tener el atractivo de decir, me gusta Bobadilla, quiero Bobadilla y me quedo en Bobadilla y no tengo que buscar la salida laboral en otro sitio. Vienes a decir más o menos que estamos siendo un poco complacientes con que tenemos las calles arregladas, tenemos esto, tenemos bien, nos lo pasamos bien y no estamos yendo a lo mollar, a lo que crearía empleo, a lo que crearía riqueza, lo has comentado antes, la importancia del urbanismo, el de definir espacios para la creación allí de empresas, de talleres, eso es lo que creo que echas en falta. Ahí no se llevaría el aprobado estos 10 años de entidad local, si bien hemos dicho antes que no son sus competencias, pero sí son su responsabilidad, evidentemente, el ponerlas en marcha. Evidentemente. Yo eso lo traduciría en términos muy sencillos en saber venderse, es decir, aprovechando un poco el emplazamiento geográfico, aprovechando las infraestructuras. Yo creo que aprovechando todo eso hay que hacer propuestas. Evidentemente, tú no puedes invadir algo que no forma parte de tus competencias, lo cual no te priva de que tú, cuando se esté discutiendo algo en un foro donde se están dilucidando cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de ese proyecto, tú no tengas por qué estar, tú puedes estar. Y de tu capacidad de propuesta dependerá, entre comillas, ojo, también sé que nosotros cuando vamos a un determinado foro, como puede ser hablar sobre el tema del corredor mediterráneo, pues nosotros somos unos más. ¿Por qué? Porque somos uno más, pero somos uno más cualificados. ¿Y por qué somos cualificados? Por las propias circunstancias. Mire usted, nosotros resulta que estamos en el vértice de la confluencia de las dos grandes infraestructuras a nivel europeo, del corredor atlántico y el mediterráneo. Bobadilla está en el vértice. Y somos la puerta de entrada a unas vías de comunicación, y porque desde luego eso hoy en día pues todos los vaivenes políticos que estamos viendo pues tienen mucho que ver con el tema de la primacía de determinadas rutas comerciales y tal, aunque eso a veces se nos escapa, y Bobadilla pues tiene ese emplazamiento geográfico importante que desde luego hay que estar en ese tipo de foros, sin perjuicio al margen de otras propuestas, de otras propuestas. Un foro va a ser lo que vamos a tener que abrir nosotros para cada uno de estos temas, porque ya no tenemos más tiempo y
han quedado aquí muchas cuestiones simplemente esbozadas, y que yo creo que será cuestión de ir analizando con más tranquilidad y sobre todo con más especificidad de cada cosa, porque si no el abanico se nos abre demasiado y abarcamos poco. Claro. Último, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que debería de avanzar esto? ¿Nos debemos de quedar como estamos? ¿Debemos de dar marcha atrás? ¿Debemos de pedir las competencias o asumir las competencias que están en el estatuto y que todavía no se han asumido? ¿Debemos de ir a más o debemos de dar el salto definitivo y decir tenemos que ser un municipio independiente? Claro, yo entiendo que todo forma parte de un proceso. Evidentemente las cosas no son de hoy para mañana. El tema que hablábamos de urbanismo es un tema muy complejo, que requiere tiempo. Es verdad que afortunadamente se están promulgando leyes que corrigen errores del pasado, y con el propósito de que se agilicen determinados trámites burocráticos para que determinados proyectos puedan salir adelante. Desde el punto de vista de lo que pueda evolucionar Bobadilla hacia otro estatus diferente, yo lo veo difícil, y entre otras cosas porque no tenemos un marco normativo que lo permita, porque si bien la ley que hacíamos referencia, la ley de demarcación municipal territorial de Andalucía del 93 lo permitía, es un tema discutible jurídicamente, ¿eh? Luego después la ley que sale en 2010, la LOA, la ley de ordenación urbana de Andalucía, de autonomía local, perdón, la LOA es una cosa y esta es otra. Esta es la ley de autonomía local de Andalucía. Esa ley es la que regula lo que regulaba la ley de demarcación, la ley reguladora de demarcación municipal. Esta introduce modificaciones y lo que hace es endurecer los requisitos para poder constituirse como entidad local autónoma. Desde mi análisis jurídico, yo no sé si acertado o no, porque el derecho, ya sabes que el derecho 2 y 2 no son 4, tú eres también abogado, sabes que esto no es así. Puede ser bastante raro. Claro. Yo entiendo que habría que, claro, si este proceso se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que regula la conformación de estos expedientes administrativos para constituirse como pueblo, si nos acogemos a la legislación anterior, porque todavía no está vigente, a lo mejor podría, pero es un tema que francamente yo no lo tengo del todo claro, con lo cual pensar en otro estatus diferente al de la entidad local autónoma de momento queda en suspenso. Sí. Muy bien, pues Paco, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Te agradecemos sobremanera el que la hayas atendido y hayas estado aquí con nosotros, porque verdaderamente por tu trayectoria profesional, por tu cualificación académica, alcanzas a analizar unos conceptos que para la mayoría de los habitantes de Bobadilla pues se nos quedan un poco más difíciles de entender a simple vista si no son explicados por un experto. Muchísimas gracias, tu contribución creo que es extraordinaria, y te invito a sentarnos de vez en cuando aquí en estas mesas y con estos medios para poder ir poniendo el granito de arena y si podemos empujar a este, no vamos a decir carro, vamos a decir un vagón que queda más más adecuado, ¿no? a nuestro ser, a nuestra forma de ser y a nuestra vida. Muchísimas gracias, Paco. A ustedes también muchísimas gracias por seguir estos programas que estamos haciendo sobre el 10º aniversario de la entidad local autónoma de Bobadilla. Como siempre, las gracias a la entidad local autónoma que nos cede las instalaciones para poder hacer estos programas, y a José Rodríguez Campaña, que está siempre ahí a los mandos de la técnica para que podamos llegar con estos programas hasta ustedes. Muchísimas gracias y hasta un nuevo programa.